Comenzamos. Dice, el anfitrión parece que está grabando. Ahora sí, bienvenidos a esta tutoría de Zoom. Vamos a, bueno, esta es la primera tutoría del módulo de Pentateuco. Disculpen, ya que me suena el teléfono. Estamos viendo el módulo de Pentateuco, en el cual estamos viendo algunos aspectos importantes. Obviamente no va a ser exhaustivo porque daría para más de 3 o 4 meses, pero sí vamos a un poquito enfatizar me gustaría enfatizar en esta tutoría el tema de los patriarcas, cómo encaja dentro de toda la estructura narrativa del Génesis. Pero antes, y justo como estaba escuchando a alguno de ustedes, me decía que le parecía un poco novedoso el enfoque que hemos estado viendo. Babilonia, Mesopotamia, ¿sí? En Mesopotamia está el equivalente al relato pues, del diluvio, ¿no? El tema de la creación. Creo que es a partir de la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Donde uno va descubriendo estos paralelos entre la literatura pues, del antiguo Medio Oriente con la literatura bíblica. Entonces, lo más probable, ¿no? Es que cuando Israel, ¿no? Entró en contacto con los babilonios, esto es a partir del destierro, ¿sí? Voy a poner la pizarra mejor. Sí, entonces, a ver. Vamos voy a dibujar una línea de tiempo, disculpen lo chueco que es. Entonces, normalmente la historia de la salvación empieza con la etapa de los patriarcas, ¿sí? La etapa de los patriarcas. Después viene el periodo del Éxodo, ¿sí? El tema de la conquista, y el tema de la monarquía. ¿Sí? La monarquía unida normalmente empieza con Saúl, eso lo van a ver después, David y Salomón. Y después, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con esta monarquía? Que se va a dividir en dos. ¿Sí? Se va a dividir en dos. Norte y el sur. El reino del norte y el reino del Sur. sur. El reino del norte se le conoce como el reino de Israel. Y al reino del sur se le conoce como el reino de Judá. En el reino del sur está la dinastía davídica. Y el reino del norte pues son las 10 tribus que se han separado desde la época de Roboam. Hubo un cisma. Para resumir, aproximadamente en el año 722, ¿sí? Antes de Cristo, obviamente, los asirios toman la capital de Samaria y pues el reino del norte prácticamente desaparece, ¿no? ¿Quiénes fueron los responsables de la desaparición del reino del norte, tal como se conocía? Los asirios. Disculpen el ruido, voy a tratar de hablar un poco más alto. Y en el reino del sur, Babilonia, ¿no? Quiso tomar el control de la zona y aproximadamente en el año 586, 587, arrasan con Jerusalén, destruyen el templo, ¿sí? Y van a tomar, vamos a decir, cautivos a la clase más importante del reino de Judá, sacerdotes, la aristocracia, los que tenían oficios importantes, ¿no? Los escribas, y a todos ellos se los van a llevar deportados a Babilonia. ¿Sí? Entonces, una vez que están aquí en Babilonia, ¿no? Bueno,
una vez que están en Babilonia, van a entrar en contacto con la cultura babilonia, van a conocer sus mitos, sus relatos, y es aquí en donde, en Babilonia, se va a redactar, ¿no?, los 4 primeros libros de la Biblia, ¿no?, que vendría a ser, pues, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. ¿Sí? Ojo, digo terminar de redactar, porque es muy probable que las tradiciones orales o ciertas tradiciones escritas, fragmentos escritos que están dentro de estos 4 primeros libros hayan existido ya desde mucho antes, ¿no? Desde la época de la monarquía, ¿no? Ya existía pequeños textos, ¿no? Por la tradición oral, pues se remonta desde hace mucho tiempo, pero ya vamos a decir, en cuanto a puesto por escrito, ¿no?, el Tetrateuco, ¿no?, o Génesis, Éxodo, Levítico y Números, se termina de escribir en el cautiverio de Babilonia. Probablemente el autor haya sido un autor sacerdotal, ¿sí? O un sacerdote, el autor. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente cuando están en Babilonia es que tienen en contacto con todas estas historias, como la epopeya de Gilgamesh, ¿no?, la lista de estos reyes sumerios, que es muy parecida a la lista de los patriarcas antediluvianos, creo que está en Génesis 5, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Israel? Va a tomar toda esta información, todos estos mitos, pero los va a reinterpretar. Los va a reinterpretar desde la fe en el Dios de Israel. ¿No? Para los judíos, en el destierro, ellos van a decir, no ha sido Marduk ni los dioses babilonios quienes han creado el mundo, ha sido el Dios de Israel. ¿Sí? Es como que si le dieran la vuelta a todas estas tradiciones que ellos han conocido vamos a decir, de los mitos babilonios. Es el Dios de Israel, el creador del mundo. Es el Dios de Israel quien ha vencido al caos, no Marduk. Es el Dios de Israel quien ha creado a los seres humanos, ¿no? Entonces, es por eso que va tomando ciertos elementos de los mitos o leyendas que había, pues, en Mesopotamia, para dar a entender que es el Dios de Israel quien es el creador de todo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, esta base histórica, es que por eso es que cuando se enseña el tema del Génesis, se habla mucho de la influencia de los textos mesopotámicos, porque el autor ha vivido precisamente en la época del destierro, ¿no? El redactor de estos 4 primeros libros. No sé si hasta aquí quedó claro esta parte, esta introducción. Sí, Sí, muy claro, muy claro. Listo. Entonces, vamos a salir de aquí. Bien, ahora quiero compartir una imagen. Es otra imagen. A ver, un ratito. Un ratito. Bien, ¿pueden ver la imagen? aún no, se está cargando. Ahora sí. Sí, se ve ahora. Listo, entonces esto es un póster, ¿no? Se lo puedo subir al aula virtual, en donde se muestra la estructura narrativa del libro del Génesis, ¿sí? Si se dan cuenta, hay un primer bloque, que son los capítulos Del 1 ¿sí?, al del 11. 1 al 11. Del 1 al 11. 11, un ratito, se ha puesto un video de una clase. Lo voy a abrir con otro archivo porque se me para corriendo la imagen. A ver. Paint.
Y ahora sí, lo he abierto con Paint. Entonces, les decía, este póster, ¿no?, está dividido en dos grandes bloques. Un primer bloque es los capítulos del 1 al 11, ¿no?, que es el tema de la creación, y la sección del capítulo 12 al capítulo 50, que ya viene a ser la historia patriarcal, ¿sí? Vamos a decir pues que el tema de los capítulos del 1 al 11 es como la prehistoria del mundo, y los capítulos del 12 al 50 viene a ser como la prehistoria de Israel, ¿sí? Los antecedentes de la formación de Israel a partir de la historia de los patriarcas, ¿no? Entonces, lo interesante es de que estos dos grandes bloques, ¿no?, que son muy definidos, precisamente están unidos, ¿sí? Están unidos. Voy a colocar, creo que si puedo colocar otro color para la marca. Rojo, un segundito. Ya, precisamente están unidos por la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿sí? No sé si lo ven aquí, voy a ponerlo más ancho el esto. Ahí lo ves. Acá en la parte central, ¿sí? No sé si ven esta parte, ¿no? Donde está la flecha negra. Sí, eso, donde está, estoy marcándolo en rojo. Sí, la parte central. Ahí. En la parte central. Esta parte central que viene a ser de Génesis 12, el 1 al 3, es cuando Dios, ¿no?, lo llama a Abraham y le hace esta promesa, ¿no? Que por ti serán bendecidas pues los linajes de la tierra, ¿no? Donde le promete una tierra, ¿no?, que tendrá una descendencia numerosa, ¿sí? Entonces, vamos a decir, la bisagra que une los capítulos del 1 al 11 con la historia de los patriarcas, que es lo que se ha visto más en la segunda semana, es precisamente la elección de Abraham, ¿sí? Ahora, ¿por qué Abraham y no otra persona, ¿no? Lo interesante es de que si nosotros vamos al capítulo 11 de Génesis, nos damos cuenta, y no sé si esto ya se los expliqué, creo, ¿no? En la Torre de Babel, ¿no?, que es, vamos a decir, el pecado que desencadena este castigo de Dios a todas las naciones, ¿no? Dios dispersa a las naciones confundiendo el idioma. ¿En dónde ocurre? ¿Babel dónde queda? ¿En Babi? ¿Alguien se acuerda? Babilonia, ¿sí o no? En Babilonia. Claro, queda acá, está, Babilonia. Está Babil. Y Babilonia. Babilonia, bueno, Babilonia es la capital, ¿no?, de lo que era Mesopotamia. ¿Y Dios qué va a hacer? De esa misma Mesopotamia, pero de las periferias, ¿no?, de Ur de los Caldeos, va a llamar a Abraham. Dentro de, vamos a decir, de la lógica de Dios, para poder entenderlo, ¿sí? Dios dispersa a las naciones, ¿no?, confundiendo su lengua, en el sentido de, ya que no quieren estar bajo mi soberanía, yo los voy a dispersar, pero ahí también empieza la promesa y salvación, porque de la misma Mesopotamia, pero ya no de Babilonia o de Babel, sino de la periferia, va a llamar a un hombre para que por medio de él las naciones o los linajes de la tierra sean bendecidos. Dicho de otra manera, ¿por qué Dios le dice a Abraham, por ti serán bendecidas todos los linajes de la tierra? Porque en el capítulo anterior, los linajes de la tierra, las naciones, habían sido castigadas, maldecidas por Dios, al dispersarlas de su presencia, confundiendo el idioma. ¿Sí? ¿Se entiende mejor este enganche que se da entre Babel y la elección de Abraham, que procede de Ur de los Caldeos, Sí. a la periferia de Mesopotamia? Sí, se entiende. Listo. Entonces, a Sí, partir de aquí ya empieza la historia de los patriarcas, ¿no?, que normalmente se va a concentrar en la historia de Abraham, ¿sí?, en la historia de Isaac, y también la de Jacob, ¿sí? En cuanto a la historia de Abraham, todo se va a desarrollar en clave de la promesa que Dios le hace a Abraham, que es, le va a dar una tierra a su descendencia,
y le va a dar obviamente una descendencia numerosa, porque hasta ese momento no tenía hijos. ¿Sí? Entonces Abraham va a caminar como forastero en la tierra de Canaán. Él sabe que esa tierra a futuro será de sus descendientes, ¿no? Según la narrativa de los evangelios, ¿sí? Vamos a decir, va a caminar en la promesa. Sobre Abraham se podría decir un par de cositas. La primera es, no se presenta como el hombre perfecto, ¿sí? O sea, en la tradición, en la misma Biblia, se dice que es el padre de la fe, porque creyó en la palabra de Dios, pero también se nos presenta como un hombre que ha tenido errores, y errores graves. ¿Cuál es el primer gran error? ¿No? Ni bien Dios le hace esta promesa de que le dará tierra y descendencia. El texto dice que Abraham pues recorre, ¿no?, el territorio de Canaán, y después, debido a una hambruna, se va a Egipto. Y en Egipto, por temor a que lo maten, debido, dice, a la belleza de su esposa, ¿no?, hace pasar a su esposa como su hermana, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que el texto bíblico te da a entender pues, que el faraón la poseyó, la incluyó como parte de su harén. Entonces, más allá del tema de que Abraham pues, no ha sabido defender la dignidad de su esposa, está el tema que esto está relacionado como una falla, una falta grave de Abraham en relación a la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, ¿no?, de ti haré una gran nación y a ti te daré una tierra. O sea, prácticamente le está diciendo a Abraham, no, tú serás el patriarca de un gran pueblo, como si fuera un gran rey, ¿no? Porque los reyes son los que tienen una gran descendencia. Y aquí es por la culpa del mismo Abraham, ¿no?, que su descendencia puede correr peligro. ¿Por qué? Porque el faraón, que es rey de otra nación, puede embarazar a Sara. No sé si me dejo entender. La promesa de Dios se cumple en Sara, ¿sí? La promesa de que Dios le dará descendencia numerosa a Abraham se va a cumplir por Sara. El hecho que Abraham ponga en bandeja de plata a Sara, a un faraón, es que él mismo está poniendo en peligro la promesa y la alianza que Dios le hizo. Esa es la primera falla. La otra falla es no tanto de Abraham, sino de Abraham y Sara, en el sentido de que como pasaba el tiempo y Abraham y Sara no podían tener hijos, ¿no? A Sara se le ocurre pues utilizar a su esclava, Agar, ¿no? Y prácticamente pues hacen todo un rito de adopción, ¿no? En el texto bíblico dice que Sara puso en sus rodillas a Ismael. Sin embargo, ¿no?, esto lo hacen vamos a decir, por criterios humanos, ¿no? Pero después Dios los bendice con un hijo. ¿Y qué va a pasar con Sara? ¿Qué va a pasar? Usted dígame, ¿qué fue lo que hizo Sara? Y le pidió que se fuera Ismael porque no quería que lo heredara. Porque era el Claro, primogénito. pero Porque ojo, o sea, a Sara ya no lo había cogido como hijo. O sea, Ismael hasta antes del nacimiento de Isaac, ¿no? Ojo, no es que solamente sea el hijo biológico del patriarca. O sea, prácticamente es como que ya era parte de la familia. Pero ¿qué pasa cuando Sara, ¿no?, ahora tiene un hijo de su propia sangre? Por temor que se le quite todos los derechos, porque el primogénito es Ismael, expulsa a Sara, expulsa a Ismael. ¿Y qué hace Abraham? Nada, se queda calladito, se queda callado. Entonces, en la historia de los patriarcas, no solamente con el tema de Abraham, Isaac, Jacob, son hombres que han tenido fallas, pero la constante de fidelidad es por parte de Dios, ¿no? Dios nunca los abandona, Dios es fiel a su palabra. Ojo, no todo es malo en los patriarcas, porque a pesar de sus errores, también son hombres de fe porque han caminado en la promesa de que esa tierra en la cual ellos son forasteros, algún día será de sus descendientes. Sí. Es por eso que en los relatos patriarcales es muy importante este tema de tener un hijo.
de la bendición que pasa al primogénito. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer un pequeño corte, porque vamos a ver qué ocurre con los primogénitos. ¿Ya? Vamos a, primero quiero borrar esto. Se ve la pizarra, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Sí, se ve. Listo. Entonces, primero tenemos a quién. A Abraham. Abraham. Abraham, bueno, al inicio del relato, primero, ¿a quién tiene? A Ismael. 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 A él. Y después tiene a Isaac. Isaac. ¿Quién es el primogénito? Ismael. 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 No, él es el primogénito. Pero ¿a quién lo eligen? A A Isaac. 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 Es el menor, ¿sí o no? Al menor. Isaac tiene 2 hijos. Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. ¿Quién es el primogénito? Esaú. Esaú. Saúl. Pero a las finales, ¿quién termina siendo elegido? Jacob porque El roba menor. El menor, ¿sí? ¿Cuántos hijos tiene Jacob? 12. 12. 12 varones, sin contar a Dina. Y de los 12 hijos, ¿quiénes eran los más preferidos? Los dos Los últimos. últimos, Los los dos. menores. José ¿no? y Benjamín. Benjamín. Ahora, ¿se dan cuenta qué es lo que se repite en los relatos patriarcales? A ver, díganme ustedes, ¿qué es lo que se repite? ¿Cuál es la La constante? desgracia de los primogénitos. Sí, pero dicho de otra manera es, Que son elegidos los menores. claro, pero en el fondo, ¿quién valida esta elección? Dios. 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 Entonces, ¿Dios por quién tiene preferencia? ¿Por el mayor o el menor? Por el menor. El menor. Por el menor. Eso ya saben todos los primogénitos. Yo, por ejemplo. Yo. Ya saben, ya saben. Está en la Biblia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los autores bíblicos ponen en sus historias fundacionales que dan identidad al pueblo el hecho que Dios elige al menor? ¿Por qué creen? Ni idea. ¿Por qué? Vamos a verlo de otra manera. En las historias patriarcales, ¿qué representan las personas? ¿Qué representa Ismael? ¿Qué representa Esaú? ¿Qué representan los hijos de Jacob? ¿Qué representan? ¿Alguna idea? En la historia bíblica, ¿qué representa Ismael? ¿Qué representa Esaú? ¿Qué representan los hijos de Jacob? Esaú representa una persona No muy haber sido- piadosa que perdona a su hermano que le robó la bendición. No, más allá del significado simbólico, es algo más concreto. Sí, es que es la impaciencia, eso lo vimos, que son como los hijos de la impaciencia, no son los Estas personas representan pueblos o tribus. Tribus. En el Génesis lo dice, ¿no? Ismael fue padre, ¿no?, de los ismaelitas. Esaú es padre de Edom, ¿no? Todos ellos son pueblos. ¿Sí? Ya, ojo. Voy a buscar una imagen en internet, espérenme un segundito para explicar mejor esto.
me tienen paciencia. Creo que ya van agarrando la onda. Ya. Vamos a ver. En un ratito. Buscando un mapa en internet, un segundo. Un segundito. Bueno, acá tengo algunos mapas. Creo que puede servir. A ver, un segundo. Ya, vamos a compartir pantalla. ¿Pueden ver el mapa? Sí, Sí. Ya. Sí, sí. Claro, este es el reino de Israel, ¿no? En tiempos de Saúl y Salomón, ¿sí? Al norte, ¿quién tenemos? ¿Qué dice acá? Los arameos, ¿no? Sí. Ya, en la historia de los patriarcas, ¿ellos de quién descienden? ¿No es de la familia de Labán? Sino Sí. cuando Sí. Jacob va al norte. Ok. Los amonitas y los moabitas no son descendientes de Lot. Sí, ¿Eh? Ok. Edom no son ¿de quién es descendiente? De Esaú. Saúl. ¿Sí? De Esaú. Esaú. ¿Sí? De Esaú, ¿no? Entonces, en el fondo, estos relatos patriarcales que le dan identidad al pueblo, lo que le está diciendo es, ojo, si Dios los eligió a ustedes, no es porque hayan sido los más poderosos, los más bonitos, o los que tengan una mejor cultura. Pudo haber elegido a otros, ¿ah? Pudo haber elegido a Egipto, a Siria, a Mesopotamia, que su cultura era mayor, que eran más poderosos. Pudo haber elegido a Edom, a sus vecinos. Pudo haber elegido a Moab, a Amón, a Arán. Si los eligió a ustedes, el texto bíblico les está diciendo, no es porque sean los más grandes, los más poderosos, simplemente los elige por amor. O sea, Dios en su soberanía decidió hacer una alianza con ustedes, porque en el pasado se lo prometió, ¿no?, a los patriarcas. Entonces, para poder explicar toda esta, vamos a decir, este sistema geopolítico que existía en la época de la monarquía, en el hecho de por qué está este conflicto con Edom, ¿no?, o con Arán en el norte, o los moabitas, es que en el fondo, lo que estoy diciendo, todos en el fondo son familia, todos son descendientes de Abraham de una u otra forma, ¿no? Y si Dios nos ha elegido a nosotros, no es porque seamos los más grandes ni más poderosos, simplemente porque Dios, ¿no?, por amor hizo una alianza con ustedes. Ahora, más allá de que sea una frase bonita, no lo digo yo, eso está en el libro del Deuteronomio capítulo 7. ¿Sí? Voy a buscar el texto, voy a abrir acá tengo un programa, el Eastword, para mostrar la Biblia, ¿no? Y vamos perdón, pero no terminé de entender por qué eligió los más pequeños. Eso me quedó en el tintero, no terminé de entender la pregunta. Es por la respuesta. misma. ¿Por qué? Bien, Claro, lo que pasa es que en la Biblia, vamos a decir, no es que haya una respuesta a eso. Si yo quisiera responderlo, puedo decir, Dios elige por gracia. ¿Saben lo que significa elegir por gracia? Elegir por gracia es lo opuesto a elegir por mérito. ¿Sí? Dios no solamente actúa por gracia en el Nuevo Testamento. Dios, de manera libre y soberana, elige a las personas para una determinada función.
Dios en su libertad y soberanía eligió a Israel. ¿Pudo haber elegido otro pueblo? Sí, pero los eligió a ellos. ¿Cómo lo expresa el libro del Deuteronomio? ¿Sí? Sí, pero, perdón, Luis, te vuelvo con el punto. No está claro lo que estás explicando ahora. Y por supuesto los eligió por amor y eso es extensible, porque lo hemos visto, eligió a Abraham y después de Abraham eligió a su familia y de su familia eligió a todos los pueblos para llegar a todos. Pero me quedó la inquietud de por qué, teniendo las bendiciones los primogénitos, siempre eligió los más pequeños de los hermanos. Más allá de la rivalidad que está como un recurso narrativo introducido dentro de lo que es la fraternidad dentro de la propia familia, que es un elemento importante también en el Génesis. Pero me quedó la duda, porque lo planteaste vos, si no, no me había dado ni cuenta. No, a ver, lo que es que, a ver, no es que, vamos a decir, las historias patriarcales, tal como las tenemos en el Pentateuco, en el sentido de que siempre se elige al menor, haya sido el fundamento para la reflexión que hace Israel, ¿no? Que Dios nos elige por amor. Ellos, ¿no?, reflexionan su historia y a partir de esa reflexión escriben las historias patriarcales. Cuando escriben las historias patriarcales, lo hacen de manera consciente de que el menor siempre es preferido, porque eso refleja lo que ellos han ido descubriendo en su historia. Entonces, primero es la reflexión que tienen sobre su historia, sobre su pasado, y eso lo ponen por escrito. ¿Sí? No sé si con eso me dejo entender. O sea, no es que primero lo escribieron y en base a eso, ya como lo hice acá, entonces Dios nos eligió por amor. No, es al revés. No, está claro. Es una cuestión de interpretación histórica de lo que ocurrió, que lo plasmaron y que ellos ya conocen. Por escrito y que conocen. Ahora, lo que no sabemos es por qué. Es por qué los eligió a los menores. Claro. Porque es como que vos lo que hiciste cuando marcaste ahí en la pizarra es como un patrón que se repite, desde Abraham hasta los 12 hijos siempre, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, se repite ese patrón, pero y vos hiciste la pregunta, ¿por qué se hace hincapié en que se eligen a los menores? Bueno, después que nos preguntaste, quedó en claro que todos representan tribus o pueblos, Dios los elige por amor y tal, que es opuesto al mérito, que es por gracia, pero en realidad, ¿por qué siempre los autores hacen hincapié esto de que el menor es elegido? Ahí eso era la pregunta, bueno, que queda la inquietud. Bueno, no sé si la pregunta va a dejar satisfechos a todos, pero lo digo desde mi perspectiva. ¿Por qué el menor siempre es el preferido, es el que sale mejor parado? Es porque los autores bíblicos lo han escrito de esa manera. Lo han instructado de esa manera, ¿por qué? Porque se sienten identificados. Ellos son el pueblo pequeño. O sea, ellos, dentro de todos los pueblos que hay en la tierra, se ven como un pueblo pequeño. ¿Sí? Y a partir de ahí van reelaborando sus historias. Por eso quería leerles este texto. No sé si con esto se entiende mejor. Deuteronomio 7:7 dice. Vamos desde el versículo 6. Dice, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, Él te ha elegido a ti, para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre el haz de la tierra o la faz de la tierra. No porque seas el más numeroso, ¿no?, se ha prendado Dios o Yahvé de vosotros y los ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por amor y por guardar juramento que le hizo a sus padres, ¿no? Entonces, Deuteronomio 7:7, ¿no?, en resumen, lo que les está diciendo es, si Dios nos ha elegido a nosotros para darnos una tierra, para que Dios se convierta en el Dios de este pueblo, no ha sido por mérito propio, no es porque seamos los más numerosos o los más poderosos. Simplemente, ¿no?, nos elige por amor. O sea, en su soberanía nos eligió. Es por eso que Dios, cuando elige a Abraham,
no se nos dice por qué razón lo elige. ¿Sí? Cuando Dios escoge la ofrenda de Abel, el menor, y rechaza la ofrenda de Caín, no nos dice por qué prefirió la ofrenda del menor. Es que para el autor no le importa, o sea, no le importa dar explicaciones. Lo que él quiere que nosotros entendamos es que Dios siempre elige al pequeño, al indefenso. Y ellos mismos se ven personificados en los menores. Es por eso que a propósito, ¿no?, los autores, cuando muestran la elección de los hermanos menores, no dan explicaciones de por qué Dios lo hace. ¿Sí? No sé si con eso quedó un poco más claro o sigue todavía en el limbo ahí. No, está bien. Más claro, muchas Sí, gracias. sí, más claro. Muchas gracias. Ojo, en la narrativa bíblica, el autor no siempre nos va a dar explicaciones de las cosas. ¿Sí? No estemos pensando que el autor nos va a llenar la curiosidad de todo lo que nos preguntamos. ¿Sí? Siempre puede haber vacíos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando el autor no te da detalles, cuando no te explica por qué Dios elige la ofrenda de Abel, el menor, en vez de Caín, el menor, cuando Dios no te explica por qué eligió a Abraham, pudiendo elegir a otro, por qué no se menciona a veces por qué Dios permitió la injusticia de que Jacob le quitara la bendición a Esaú. Eso lo hacen a propósito, ¿no? No te lo dicen para que precisamente en ese vacío, en ese silencio, entre la reflexión de la persona que está leyendo. No sé si me dejo entender. O sea, en la literatura bíblica no te van a decir todo. Hay silencios, hay vacíos, porque esos vacíos te permiten la reflexión, la meditación y la actualización del texto, para que lo puedas también relacionar con tu vida, o para que el pueblo de Israel, en determinadas circunstancias, pueda ir actualizando el texto. Por eso hay vacíos, o silencios, mejor dicho, ¿no? No te explican todo. No sé si con eso quedó un poco más claro. Sí, Sí. En lo personal me genera, y pido perdón por pensar humanamente, ¿no? Me genera un choque desde lo ético, moral, y bueno, acabas de decir, hay cosas que no te lo vas a explicar más que a través de que lo hace por amor. A mí me sorprende que en toda esta sucesión de los que son nombrados como herederos, sucedan a través de hechos que no son del todo claros y casi rayanos en lo delictivo. Porque si uno se pone a pensar como un ser humano, es así. ¿Cómo sucede a Abraham cuando ya tuvo un primogénito, incluso inducido por su propia esposa Sara? Luego sucede lo mismo con el hijo con el hijo de Isaac, y luego también sucede lo mismo cuando lo engañan, justamente porque estaba ciego. Veo todo eso y realmente en lo personal me genera, digo, pero ¿cómo esto lo vamos a tomar como algo ético, moral, como algo correcto, si quieren tomar la palabra exacta? Yo no lo veo como una antítesis de lo correcto. Si ya estaba definido que el que iba a suceder era el primogénito, no entiendo a través de estas artimañas que me llevan el pensamiento en lo que hace a lo que vemos hoy que sucede en el mundo, a pensar de que siguen sucediendo las mismas artimañas. Muy buena reflexión. Lo único que le puedo decir es lo siguiente. En la narrativa de los textos bíblicos, en especial en el Antiguo Testamento, los autores quieren que centremos nuestra mirada en Dios, que puede actuar, ¿no?, en las personas y puede provocar una respuesta de fe.
pero el único que no falla es Dios. Todos los demás personajes en el Antiguo Testamento son falibles. O sea, son personajes claroscuros. O sea, Abraham es el padre de la fe, al igual que los patriarcas. David es el hombre que actúa conforme al corazón de Dios, pero también ha tenido grandes errores, ¿no? El tema del adulterio, ¿no? Mandó a asesinar a un hombre justo, como Urías, ¿no? Encima la esposa ni corta ni perezosa se quedó con él, y encima su hijo resulta ser el rey, pues, ¿no? Insisto, es porque los autores bíblicos quieren que centremos nuestra mirada en ¿quién? En Dios. Él es el único que garantiza que la alianza con su pueblo va a permanecer. Porque si fuera por los mediadores humanos, estamos perdidos. Claro. Eso está bien que quede claro. Esa es la razón. Muy bien que quede claro. Y lo otro, insisto, precisamente estos vacíos en la narración es para que la persona cuando lea, y lo lea a profundidad, y se dé cuenta de estas incongruencias, como usted dice, primero, yo creo que el autor bíblico es consciente que eso va a provocar ese shock que usted está diciendo. Pero eso también provoca, o debería provocar, que la persona lea, relea una y otra vez, porque el texto bíblico ha sido escrito para que se medite en la lectura comunitaria, en la lectura litúrgica, ¿no? Obviamente también en la lectura personal, pero principalmente para que pueda meditarse en la lectura comunitaria, ¿no? Entonces, por eso yo digo, si el autor hubiera escrito de una manera clara, llana, respondiendo a todas las preguntas, para mí eso sería aburrido, ¿no? No hubiera tenido el mismo impacto como está escrito ahora, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé si alguien ha leído la Ilíada. Sí. La Ilíada. ¿Sí? En la Sí. Ilíada, ¿quién es la mujer más hermosa? Según la Ilíada. ¿No es Salomé. Helena? ¿No es Helena? Helena de Troya. En la Ilíada, la mujer más hermosa es Helena de Troya. Así lo dice el libro. Y yo me pregunto, ¿Homero describe a Helena? No lo hace. Simplemente dice, no, es la mujer más hermosa. ¿Para qué? Porque es un recurso narrativo para que te invita a que tú te imagines cómo es esa mujer hermosa. Entonces, esa técnica narrativa de no decirlo todo, también lo usan los autores bíblicos, para que tú vayas generando esa respuesta, para que lo vayas meditando, ¿no? Por eso, tengan cuidado, no lean el Antiguo Testamento como si estuvieran leyendo un texto de literatura occidental moderna, ¿no? Porque va a pasar lo que justo acá comentó el señor, de que, Eduardo. claro, uno se dice, pero, perdón, Eduardo, pero ¿qué enseñanza moral me está diciendo esto? Ojo, el Antiguo Testamento no pretende darnos enseñanzas morales imitando a los personajes humanos. Nos pretende dar enseñanzas morales viendo el actuar de Dios y viendo cómo estos actores humanos, ¿no?, fallan y a la vez van respondiendo a Dios. Obviamente el autor lo que quiere es que imitemos a Abraham en lo bueno y sepamos discernir lo que Abraham está haciendo mal para que nosotros no lo hagamos mal. Dios, ¿no? El autor quiere que imitemos a David en su fidelidad a Dios, pero también quiere que discernamos lo que David ha hecho mal para que nosotros no hagamos el mal. Pero no vamos a esperar que el autor te diga, mira papito, vas a hacer esto, punto 1, punto 2, punto 3, y esto no lo hagas, ¿no? Eso no existe en la literatura bíblica. La literatura bíblica es una literatura para que tú disciernas, ¿no? Y leas una y otra vez. ¿Sí? No sé por eso también narra todas las desgracias del pueblo cada vez que se apartó de las enseñanzas bíblicas. Claro, es para una elección, es para que el pueblo diga, si nos separamos, si desobedecemos, nos va a ocurrir tragedias. O sea, pero eso, una persona que simplemente lo lee como si fuera un libro de historia, nada, tienes que leerlo, pero
tratando de descubrir qué es lo que Dios te quiere decir a partir del texto. Por eso la Biblia se tiene que leer con los ojos de la fe, ¿no? Pero también utilizando todo el conocimiento que nos aportan las ciencias bíblicas, ¿no? El tema histórico, las técnicas literarias, análisis narrativo. Ayer sorprendió Luis, el martes, en el curso presencial, cuando explicó el padre Javier el episodio de el ofrecimiento de Abraham, de su primogénito, y que en definitiva no es Dios el que le pide que sacrifica y después lo detiene, porque en ningún lugar le pide que lo haga, sino por el contrario, era una costumbre cananea de la época ofrecer el primogénito, y es Dios el que lo para, digamos, o el que lo frena ante la posibilidad del sacrificio del hijo. Bueno, la verdad es que hasta el martes pasado estaba convencido que era al revés, ¿no? No, es que el trasfondo histórico, como lo dijo el profesor, es cierto. En la cultura cananea es muy común el tema de sacrificar a los niños pequeños o al primogénito. De hecho, esa costumbre se infiltró en la monarquía. Jeremías denuncia, ¿no?, que en el valle de Ben Hinnom se sacrifican los hijos a Moloch, ¿no? Ojo que Jeremías es casi previo a la deportación de Babilonia, siglo VI. ¿No? De hecho, ese lugar, el valle de Ben Hinnom, donde los judíos sacrificaban, o los israelitas sacrificaban a sus niños, es un lugar tan infame que para la época de Jesús ese lugar se convirtió, vamos a decir, en el basurero de la ciudad. Ahí quemaban la basura. Es lo que en la época de Jesús se llama el Gehenna. O sea, cuando Jesús habla acerca del Gehenna, ¿no?, o del fuego que no se apaga, claro, está hablando de esta realidad espiritual que nosotros conocemos como infierno, pero también está este doble significado de que se refiere al Gehenna, que es el lugar donde en esa época se quemaba la basura, y en donde en la época de Jeremías se practicaba pues el sacrificio de niños, ¿no?, pasándolos por el fuego. Lo que nos quiere decir este relato de Yahvé, Abraham e Isaac es que Dios no es como los dioses cananeos, ¿no? Él no quiere la sangre del niño. Es por eso que al final del relato, ¿no?, Dios mismo provee un cordero para el sacrificio, ¿no? Se quiere, ojo, miren, el texto como es apartarnos de estas prácticas que tienen los cananeos. ¿Yo qué les acabo de decir? Que el Génesis, ¿dónde se terminó de escribir? En Babilonia, ¿sí o no? Babilonia. Después, en la época del destierro. Y El Jeremías denuncia esta práctica un par de años antes del destierro. Entonces, si lo vemos en una secuencia histórica, este relato del sacrificio de Abraham es una respuesta a esta denuncia que hace Jeremías. Solo que no nos damos cuenta porque nosotros pensamos que como Génesis es el primer libro en la Biblia, pensamos que se escribe primero. Pero de hecho es todo lo contrario, ¿no? El Génesis en su edición final, insisto, en su edición final, se escribe en el destierro un par de décadas después de lo que Jeremías denuncia esta práctica que se sacrifican a los niños en el valle de Ben Hinnom. Qué bárbaro. Sí. O sea, Israel no es que lo haya entendido siempre, o sea, la idolatría siempre ha estado presente. Sí. Quedan 5 minutos. ¿Por ahí algún comentario, reflexión? Recién se me hizo como un flash cuando dijo Dios ofrece el cordero para el sacrificio. Se me pasó por la cabeza, Dios ofreció a Jesús, y fue como que fue una repetición de la historia con el paso de todo el Viejo Testamento al Nuevo. Bueno, los padres de la iglesia precisamente han hecho esta conexión, ¿no?
que han visto a Isaac como una prefiguración de Jesús, en el hecho que se entrega mansamente, porque acá Isaac en la historia no dice nada, ¿no? Solo dice, no dice nada, no pone resistencia, ¿no? Entonces los padres de la iglesia han visto una prefiguración. Bueno, pero en el caso de Jesús, pues sí se entrega, ¿no? Ojo, pero no hay que entender también entrega en el sentido como que Dios es un Dios cruel. No. Cuando se interpreta la ejecución de Jesús como un sacrificio, hay que entender que Jesús es consciente, ¿no?, de lo que se avecina, ¿no? Y ante esas consecuencias que implica su mensaje, Él se entrega, en el sentido que no pone resistencia, ¿no? Esa ejecución en la cruz, ¿no?, en donde Jesús entrega su vida, es entendida como un sacrificio, es interpretado como un sacrificio. Y desde el punto de vista del cristianismo, es un sacrificio. Es un sacrificio. Pero eso no quita que es también una ejecución y hay todo un contexto histórico, pero no hay que... Lo que pasa es que a veces, si lo vemos en un plano muy simplista, ¿no?, algunos dicen cómo Dios puede permitir el sacrificio de su hijo, ¿no? Pero no es que Dios lo haya empujado a Jesús a la cruz, no, es todo un contexto histórico en que se da, en el que Jesús es consciente de las implicancias políticas que tiene su mensaje religioso. Exactamente. Y a pesar de eso,